Tras mi retiro de un año en noviembre de 2022, volví para el crossover entre MST y la comunidad de Senshi Sushi, un streamer dedicado a los fighting games. Este iba a contar con dos competencias en el mismo evento, una de Tenkaichi Tag Team y otra de Budokai Tenkaichi 4 Beta 11, la versión más actualizada por aquel entonces. Así que comencemos. A diferencia de temporadas anteriores, esta fue una época de transición para el servidor, debido a la salida de varios jugadores emblemas como Jannus, Tempest, entre otros, y gente de la administración que debido a circunstancias de la vida tampoco podían dedicarle tanto tiempo. Se decidió que el torneo final, que reunía a los mejores de cada año, no se iba a hacer, y en cambio se cerraba el ciclo con estos dos especiales, cuyos participantes iban a ser seleccionados según qué tantos habían destacado hasta el momento. Fue así que encabezaba la lista Yulo por ser el vigente campeón de Tenkaichi Tag Team, y su compañero iba a ser Gonsip por haber maineado de forma magistral al maestro Roshi. Yo entré por mi performance del Super Esfera 7, que podés ir a verlo por acá al terminar el video, para hacer la dupla de Twin Fox, que se quedó con el deseo del dragón divino. También se contó con Fabio, Atuel, Deluxe y Cocoon. Dado a cuestiones personales, el mencionado no podía quedarse el stream entero y Lautaro fue seleccionado como su reemplazo para la siguiente copa. Debutábamos contra el equipo rojo, en donde sobresalimos rápidamente y eliminamos al Capitán Ginyu, con lo que no tuvo otra que usar la venganza, el método de resurrección de TTT, ya que las semillas del ermitaño estaban prohibidas. Sin embargo, la ventaja ya era demasiada y liquidamos el match. De la otra llave, el Majin Buu y Vegeta del equipo verde llegaban a otra final exterminando al azul. El defensor del título era casi imbatible en 1 vs 1. Por ende, mi tarea acá era focusear al otro. Tuve la suerte de esquivar un Kamehameha a quemarropa. Me transformé para buscar el choque de meteoros, pero no alcanzó y el punto fue para ellos. En la revancha ya era la tercera vez que me comía el tajo de andanada y mi cañón de ki por alguna razón tampoco le impactó. Tenía 2 barras menos. No obstante, Twin Fox inclinó la balanza a nuestro favor, dejando en el mismo porcentaje de salud a su oponente. Cuando el demonio hizo su explosión planetaria, las cosas se nos complicaron el doble. De milagro, conseguimos la espalda de ambos y en el momento en el que sacamos a Yulo, aprovechamos ese intervalo para noquear a la fusión. Su renacimiento le dio tiempo suficiente para dejar fuera a Gohan. Entonces, compré tiempo para que vuelva y empatamos el marcador. Para el desempate, en lugar de la bestia despertada por Vividi, optó por Cell Perfecto, y fue una pelea de película, porque el Kamehameha solar se enfrentaba al Kamehameha padre e hijo. ¡Entiendo lo que estoy viendo! ¡Loco! ¡No hizo cara! ¡Muy cabrón! Nuestra remontada nos hacía los nuevos campeones de Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Online, y aunque queríamos hacerlo, no había tiempo para festejar, porque venía el otro sorteo, que me colocó directamente en semifinales al ser impares. Inauguraban Atuel y Gonsip, que hicieron 2 matches canónicos, Turles vs Goku, que salió favorable para el Saiyajin criado en la Tierra por la habilidad del Kaioken, que en ese entonces costaba 1 barra azul, junto al uso de las persecuciones dragón y el Taioken. Frente a Vegeta recrearon el Clash del anime invertido. ¡Oh, lo van a hacer! ¡No! ¡Wow! Otra vez, señores, el Clash. No. ¿Quién se lo lleva? ¡Uy, señores! No obstante, Atuel se confió y se comió una Genkidama, lo que hizo que se le escape la oportunidad de estar entre los 4 mejores. Era el turno de Yulo y Deluxe. Quiero que recuerden que el host era argentino y como vieron en la Copa América, el mencionado es ecuatoriano. Observen la soltura con la que conviaba a 200 de ping, lo que se traduce en 3 segundos
segundos de lag. Era realmente espectacular verlo. En menos de 2 minutos ya tenía un 1-0 más que merecido, que con otra exhibición frente a Picoro Daimaku pasaba de ronda. La última llave de cuartos ubicaba a Don Gamer y Twin Fox, ese ser perfecto que fusionaba al original con el top tier del Budokai Tenkaichi 3 en uno solo, le dio una superioridad notable al youtuber tanto en ataque como defensa. Si bien su melee y la andanada de rayo mortal estaban nerfeados, contaba con la teletransportación y la barrera gigante que estaba lejos de estar balanceada como en la actualidad. Para ver cómo fue esa transición, te dejo el análisis correspondiente acá que podés revisar al culminar. Se notó lo meta que estaba, porque aun cuando los highlights de la pelea fueron para el guerrero del futuro, la victoria no fue para él. Se buscan, Sí, lo van a hacer. Y le tiran la pelota. ¡Ay! Ay, con una sola mano y termina. ¡No! Era hora de poner a prueba mis habilidades contra otro Main Goku. Pero sin embargo, Goku 4. ¡Uy! Z contra se dice al viento. ¡Ay! Sí. ¡Ay! ¡Pum! Flash aéreo. Tuki. No es cierto, no es cierto. 2 aciertos, 3 aciertos. Anda ese Goku que se acaba de bufear y se va a destransformar. ¿Oh? ¿Lo mismo? No, ya sé qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? El choque. No me digas. No, lo de Genkis. No puede ser, la versión pequeña termina llevándoselo Gonzi. Ni siquiera la estrategia de la bola mediana de Rednels fue suficiente para equipararse al poder del Super Saiyajin 4. Por tanto, fui a jugarle de igual a igual con el estado que él usara. ¿Super Saiyajin Dios? ¿Qué? No, volvió al base. ¿Qué pasó? Se dijo, bueno, no quiero ser Dios, quiero ser salvaje otra vez. Pero pará, ojo que puede. No quiero terminar con esto rápido. Nada más nos quería ahí mostrar que lo tiene, ¿no? Claro, te la creíste, huele, dijo, vení para acá. Que se termina acá, nada. Encuentra de frente. Uy, sí. Dámelo vuelta, no lo puede dar vuelta. Sonic es güey, se lo mirá cómo quedó con la ropa toda sucia. Recordemos también que las ropas ahora pueden ser por a cuando le queda una barra de vida, se queda con la ropa rota. Gran detalle por parte del Team BT4. Muy poca vida de ese Goku. Y me parece que se nos va a retirar. Se destransforma. Lo van a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. No, creo que no. No te voy a hacer, güey, dijo, vení para acá, el combo de los chicos, toma. No, A tu casa, mono. pixel. A pesar de arrancar mal, el argentino remontó y mandó al Ultra Instinto al tercer puesto. Si ya de por sí el GT era complicado, el Migate no Gokui ni hablar. Lo mejor que podía hacer era ir a la forma base y asegurar daño con el teleport como espaldeo antes de que tuviera su golpe de imagen. Un Kamehameha seguido a una combinación de meteoros más el agarre de pierna me adelantaron 1-0. Para la siguiente me decidí por el Super Saiyajin para el incubrible y capitalizando sus errores alcancé el podio. La final escapó a toda lógica, porque si yo les muestro que tras un 2-2 faltando 84 segundos Cell tiene 20.000 puntos de vida de ventaja, 3 barras azules y 4 barras de ki, parece imposible un comeback, pero lo imposible se hizo posible. Aquí se decide quién es el vencedor y las cosas, pues bueno, la adrenalina está por los aires, mi buen Pantón. Claro que sí, la verdad es que está bastante elevado esto. Lo intenta insertar y lo acaba de conseguir por la espalda, continuando todavía con el combo. La barrera cochina para quitárselo de encima. Ojo, eso rima. Continuando con el contraataque, lo deja en el suelo ya destruyendo la plataforma. Eso no entra, claro que sí, no acaba de entrar. Es el turno de contraatacar, un único golpe que logra pues ahora mismo insertar. Y ya estamos viendo el combo bastante bonito, igualando las cosas de ambas partes. Sentido salvaje rápidamente para salir de la presión. Jugando todavía con el combo y todavía sigue activo. No lo está dejando en paz. Ahí pues persiguiéndolo. No quiere entender Adiós. Adiós. No,
Y al final, yo gané. Ganó Gonzi. El 16 de abril del año 2023, con el anuncio del teaser del Sparking Zero, el creador de contenido Shenron Z organizó la Tenkaichi Cup, un evento que iba a reunir a varios youtubers y streamers relacionados a Dragon Ball de España y Latinoamérica, con premios, sponsors y demás. Tengo que decir que hasta el día de hoy no solo le estoy muy agradecido a él por haberme contactado personalmente, sino también a mis suscriptores que estuvieron en aquel directo del anuncio y pidieron que yo esté ahí. De hecho, MST Team fue colaborador a pedido suyo. Debido a que el host era español, eso significaba para mí 250 de latencia. Ahí fue donde recordé a Deluxe. Quería identificar cuál era la razón detrás de su estilo. Eso derivó en que el servidor realice tier list competitivas y hasta la versión 13.0 de Budokai Tenkaichi 4, el UI estaba ubicado como el tercero mejor en 1 vs 1 detrás de Shin Shenron y Babidi. Al ser un formato de 180 segundos, las variables necesarias para derrotarlos son las siguientes: 1. Esquivar su golpe meteórico. 2. Hacerle contra Z al incubrible. 3. Alejarte de él cuando active su golpe de imagen. 4. Tanto su acometida como la ultimate tienen el doble de velocidad que otras embestidas similares, por lo que a quemarropa conectan con facilidad. 5. Sus bolas de ki te dejan en animación de impacto, perfecto para encadenar un Rush Kamehameha. Su contraparte, si bien era definitivamente inferior, tampoco estaba tan mal. De hecho, tenían varias similitudes: el choque de meteoros, el incubrible, el melee, el agarre y el juego de bolitas. Ya como moveset propio, carga pasivamente hasta 4 barras, y lo digo en presente porque no ha cambiado. De hecho, gracias a esto se le puso de cariño Goku Androide. Su te ganaré en 5 segundos, a diferencia del juego original, es un poder máximo, y al hacer la Genki Dama universal incubrible, miren lo que saca. Con mis dos personajes ya decididos, tocaba entrenar. Por un lado tuve de sparrings a Marian Max y Maxi God, y por otro Tyson de Islas Canarias me prestó su PC durante 2 semanas para poder acostumbrarme a los timings de los esquives. Ya en el torneo quedé sorprendido que Saenxa me fue a los choques, probablemente porque sabía que era mi debilidad. Apenas me las arreglé para sobresalir. Al sacar a Chaos, por un momento tuve miedo de verdad, porque dije, o le gano o me como la humillación más grande de mi vida. Fue un alivio percatarme de que me dejó cargar. Toma, lanzamiento psíquico y se viene la Genki Dama universal para todos, y se la comió toda contra una roca. No era posible, cascote va, cascote viene. Malboy demostraba un dominio brutal de las mecánicas al conseguir un perfect contra Ciclo Music, aptitud que se mantuvo cuando el cantante seleccionó a Bills. Isma Pleitos con una ultimate escalaba a los 8 mejores ante Oriol. Son Kire por su parte Busca. Uy, lo mata, puede matarlo, puede sacarle 0. Esto es random. Esto es random. Mirá, ¿qué saca? Cascote, no. Cascotealo. Ay. Le mete un cascote y lo mata. Lo esperó que se levantara y se lo comió todo. Y esto es como Son Kire cagando aceite, se saca un 2-0. Celdion abató a Giuseppe demostrando su superioridad cuerpo a cuerpo. El Super Saiyajin Blue de Scardi liquidó al anfitrión Shenron Z. Cabe aclarar que este evento tenía loser bracket, o sea que para quedar definitivamente eliminado eran 2 derrotas. Por ende, el Broly de Z del rapero avanzaba en el segundo cuadrilátero. Paralelamente, el Fanduber seguía haciendo destrozos y se metió en semis sin ninguna dificultad. Por apurado, en cuartos me mandé esta cagada. No lo logra confundir, lo confunde. Sí, venga para acá y se le está por terminar el poder max. Se logra escapar con un para costado y mira la que le hace. Mira. No se llegó a cubrir porque sin cubrir y no la pudo esquivar. Quedó vendidísimo, Megatron que anda a buscarlo, pichón, lo desapareció. Se notaba el poder de ese Jiren, así que para equipararme necesitaba el factor random. Y me cayó del cielo el Tenkaichi Budokai, justo lo que quería. Lo logra alejar y ahora se viene el poder, pero nada, teletransportación en este momento. Y ahí se ve descalificado, lo logra sacar
con un último sopapo. Malboy quiso repetir la estrategia y se dejó vendido, así que cuando me coloqué en su espalda tenía dos opciones: o lo mataba a cuadrados o se sacaba con L1 y le hacía un puño del dragón. Pero va a ser el combo infinito y ahora L1, sí. Golpe del dragón. Se ve el golpe del dragón, sí señor, y lo debe esquivar y esto es un 2-0, se lo come. Dramatic finish, muchachos. Mi único compatriota de Sudamérica pasaba de forma agónica. Explosión resonante y Moplito se saca con onda explosiva, desesperado, va, sopapín, luego se le van a cubrir, no se pegan, toma, último golpe y sí, terminado para Moplito. El maestro de las cartas apostó por Pan y como no le funcionó, le dijo al analista de doblajes: ¡Hola! ¡Te voy a violar! Me parece que se lo como. Sí, señor, derechito. Vaya para allá. Son quiere así nomás me termina este match con un 2-1. Aún así, al vencer a Shenron, Seldion continuaba en carrera al igual que Moyor Z y el hermano de Ciclo, lo que nos dirigía nuevamente al cuadrante superior. Si Scardi había tomado nota de cómo el líder de las tropas del orgullo me había arrinconado, era mi fin. Nuevamente, la fortuna estaba de mi lado. Y cuando parecía que los dos latinos nos disputaríamos el campeonato, resultó que los nombres estaban intercambiados. Y ahí, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Porque si ganaba Isma era 150 DMS contra 250. La podía pilotear. Ahora, frente a un español, era 10 de ping contra mis 4 segundos de input lag. Después de fallar 2 definitivas, la fusión de los Potaras caía frente a la de la danza Metamoru. Giuseppe eliminaba a Malboy con su ataque Cometa Púrpura. En la Winner Final, tanto Sonkire como yo agarramos nuestros mains, hasta que, como recalqué en la review de la beta 12, noté algo gracias a los casters. Perseguidores, y esto entra, es increíble. Boludo. Es verdad, pero hay detalle. Como esta es la versión anterior, este perseguidor es incubrible. Ya lo arreglaron. ¡No! Gran detalle, con razón entraba tan gratis. Mi plan de romperle la guardia agotando sus barras de ki cubriéndome tenía una falla. La ira serena era imbloqueable. Como resultado ya no tenía otra opción. Era el ultra instinto o nada. De esta forma, si me tiraba el perseguidor, podía contrarrestarlo con el golpe meteórico, dado a los golpes que te dan de ventaja por hacer clash con una acometida. Y si no, me aseguraba de sacarle 10.000 de daño más un espaldeo gratis. Fíjense que a 15 segundos de que el combate haya comenzado solo le quedaban 2 barras de vida. Remonté y ni siquiera su mirror funcionó. Scardi encadenaba un Kamehameha instantáneo para ir a Losers 9 a la par que Isma denotaba cuál era su falencia. De Giuseppe va a ganar. ¡Uy! ¡Toma! Y la ganó. Ah, sí, la ganó. Mirá lo que le sacó un Celuca 700. El último obstáculo del colombiano era, irónicamente, otro Son Gohan. Tras un épico enfrentamiento, el público quedó enloquecido por lo que pasó a continuación. Onda explosiva, Kamehameha, sí. Choque de Super Kamehameha. ¡Oh, que se viene! Apretá, explosión. Y el ganador es Sonkire. Ya con un merecidísimo tercer puesto, la cosa quedaba nuevamente entre él y yo. Con un Rush Kamehameha ya tenía el primer punto. En el segundo match dejaré que ustedes mismos vean qué sucedió. Vamos a ver si puede aprovechar y meter un golpe más. Máximo poder y se tira. ¡Sí se! No puedo remontar. Aprovechó la oportunidad Sonkire. Uy, desesperado, anda a buscarlo. Ahí lo buscan. Se levanta y se apoya. Imagen reflejada y le termina el match de esa forma. De esta forma me alzaba con la Tenkaichi Cup.
Agradezco de corazón a Shenron Z por contactarme personalmente para este evento, fue un detalle muy lindo que nunca voy a olvidar. Y por supuesto a la gente que me pidió que participara. Con este evento, MST Team oficialmente dejaba de organizar competiciones, lo que me convertía a su vez en el campeón que inició y cerró su ciclo. Luego de este recorrido que dio cierre a una era completa, varios jugadores queríamos continuar con la actividad en el server y no íbamos a dejarlo morir. Por eso creamos un proyecto alternativo llamado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Online. Y eso será historia de otro video. Muchas gracias por seguir viendo y compartiendo el online de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 y 4. Ya son 8 partes las que llevamos y hemos contado lo ocurrido desde finales de 2019 al 16 de abril de 2023. Nos queda por ver qué pasó el resto de meses y lo que vendrá en el 2024. Recordá que vos, al igual que Marian Max y Matías Espinosa, podés ser un miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Ya sabés que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.